Seguimos aquí en el estilo Juliana y hoy el ministro del Interior tuvo su ministro, su minuto, como le dice Renato, el ministro Minuto Urresti. ¿Por qué? Porque llegó a Lima el cargamento con las 7 toneladas de clorhidrato de cocaína que fueron incautadas, como todos sabemos, en Huanchaco, al norte de nuestro país, en Trujillo. De hecho, un gran logro que desde acá incluso hemos aplaudido de parte de la policía. Pero hay que recordar también una incautación que se llevó a cabo hace un mes exactamente en Barranca, donde también estuvo el ministro Urresti, que siempre aparece, siempre está en la foto, con un general, y dijeron que habían hallado casi media tonelada de droga. En realidad, esa información la dio el general. El ministro no, pero el ministro no lo desmintió, ni en ese momento, ni después. Dijo, bueno, vamos a ver las investigaciones y demás. Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior, que es periodista, que es analista político y que obviamente se lleva mal con Urresti porque cada vez que entrevisto a uno, el maletea al otro y hay una enemistad que es absolutamente comprensible y válida, ¿no? Porque cada uno con sus rollos. Trae hoy en día documentos, los tiene aquí en su poder, es más, los estoy viendo, que demuestran que las cosas no fueron como se dijeron y que aquí en realidad algo está pasando. Algo está pasando y, según Fernando, algo muy serio. Gracias, Fernando, por venir. ¿Cómo estás, Juliana? Bueno, una precisión. Yo no tengo ninguna enemistad con Urresti, solamente que me preocupa que desde el comienzo de su gestión haya falsificado cifras groseramente con la finalidad de hacer creer a la gente que hay una acción que en realidad no existe, ¿no? Yo cuando le pregunté por ti en la entrevista que le hice hace ¿cuánto? Una semana, sí, el lunes pasado, no podía ni mencionarte. O sea, se molestaba muchísimo, ¿no? Y además dijo, no lo conozco, habla piedras. Hoy he leído también algunas declaraciones donde se refiere así. Un problema psicológico, sin duda, ¿no? Pero, en fin, en el caso de Barranca es un caso muy grave porque Urresti y la gente que estaba con él mintieron descaradamente, y no solamente mintieron, sino que no se rectificaron. Y después cuando tanto Augusto Álvarez como yo hemos sacado las cifras verdaderas y hemos desmentido las falsedades de esta conferencia de prensa de Urresti, en lugar de rectificarse o aceptar el error, o en todo caso dar su versión, lo único que hace es insultar. Es una persona que tiene un problema serio, ¿no? Yo justo hablaba, perdón que te interrumpa, de eso ahora con Luisa, mi productora, ¿no? Le decía, bueno, si se equivocaron ha pasado un mes, y si saben que hay información, como con documentos además, como los que tienes ahora, que demuestran que no fue media tonelada casi de droga, que no se halló en el carro de este candidato fujimorista, que las cosas no fueron como se dijo en la conferencia, bueno, sale uno a decir, señores, hay que hacer una aclaración, esto no fue así, no esperar a que haya una denuncia en todo caso para ni siquiera no responder, sino atacar insultando. En eso estamos totalmente de acuerdo. Tú tienes un documento de la Fiscalía, ¿verdad, Fernando? Sí, ese es el documento de la Fiscalía, de la fiscal Roxabel Paola Díaz Prieto, que es la Fiscalía de Barranca, que es un documento de 30 páginas donde no hay, para empezar, ni una sola mención al candidato Alberto Tapia. O sea, no está implicado de ninguna manera. Ojo que la misma policía dijo que este caso lo tenían desde febrero, o sea, desde febrero hasta agosto han hecho interceptaciones telefónicas, seguimientos, hay una investigación larga y no aparece para nada el candidato. Y sin embargo, Urresti lo involucra directamente, lo involucra en palabras y lo involucra en imágenes, porque delante de él, como tú recordarás en la conferencia de prensa, hay un cerro de paquetes que aparentemente son cocaína, y detrás el camión del candidato que dice... Que tenía el eslogan. Exacto, exacto. Y además Urresti dice, él, no el que está al costado, él dice, ahí se ha encontrado la droga. Lo dice en la conferencia de prensa. Tenemos imágenes justamente de aquella conferencia que fue hace exactamente un mes. A ver si la lanzan del switcher. Y Danilo Conrado Silva Sánchez, que es cuñado del candidato y que ha estado utilizando el vehículo del candidato para estos delitos. Él en prisión estaba con un mexicano. Se han puesto en contacto con los colombianos para venderle la droga, pero ellos querían engañar a los colombianos. ¿Cómo? Cambiándoles la droga. Una vez que estuviesen estos torpedos en el casco debajo del agua,
pensaban entrar, sacarlos y ponerles yeso. Pero ¿qué pasó? Que los colombianos llegaron muy tarde y ya no han podido chequear la droga. Entonces, estos vivos estaban llevando en el vehículo lo que es el yeso para instalarlo ahí. Una vez que llegue el buque que tenía rumbo hacia Europa, una vez que lleguen allá, se va a dar con la sorpresa que no había droga, sino yeso. Muy bien, en esas circunstancias es que los interviene la Dirandro, los agentes, se van a la casa del sujeto y ahí se encuentra toda la droga. Entonces aquí tenemos droga y tenemos yeso. ¿Cómo queda la situación del candidato? Eso será producto de la investigación que realice el señor fiscal. Y les he pedido encarecidamente que el pesaje sea exacto para que vayan llevando su cuenta el señor Rospigliosi y el señor Basombrío, porque son muy escépticos. Señor ministro, todavía no se sabe entonces el monto total y cuánto equivale y cuál es el costo de la droga. Eso en la próxima presentación, que posiblemente sea hoy o mañana, ya les daremos los datos exactos. Ok, él dice, ya sabrán el pesaje exacto, pero de parte del ministro y de los generales que lo acompañan nunca se supo y yo... No, sí se supo, lo dijeron ahí en la conferencia de prensa, no han pasado esa parte. Pero digamos... Ellos dijeron en la conferencia de prensa... De acuerdo. Más de 400 kilos de cocaína. A eso me refería, pero no hicieron la corrección. O sea, dijeron, cuando ya se supo que eran 42 kilos nomás y que lo demás era yeso, según la documentación de la Fiscalía... Así es. Ellos no salieron a decir, señores, esto es producto de la investigación. Mira, este es el comunicado oficial del Ministerio del 1 de agosto con la conferencia de prensa de Urresti y dice, Policía Nacional decomisa 418 paquetes de cocaína. 418 paquetes de cocaína. Y además, en esta conferencia de prensa también está la declaración de Urresti que dice, Beto Tapia, quien además es propietario del vehículo donde se halló la droga. O sea, en la conferencia de prensa textualmente Urresti dice que es propietario del vehículo donde se halló la droga. Bueno, en el vehículo no había nada, ni un gramo de droga. Acá está. A ver el documento, para poder mostrarlo mejor a esta cámara. El documento. Aquí está. Abajo dice, Perito María Flores, acá está. Negativo de alcaloide de cocaína, alcaloide de opio, sustancias estupefacientes, empleo el método cualitativo mediante reacciones de coloración, precipitación, el análisis por instrumentación. Acá, sí, pues no se habla, no se habla de, exacto. Y otras sustancias. Así está. Yeso. Yeso, ahí está. Eso es lo que hay en el vehículo. En el vehículo no hablan negativo, repito, alcaloide de cocaína, alcaloide de opio y otras sustancias estupefacientes. Y claro, en la conferencia se está diciendo que se encontró en ese auto y de esta manera incriminan directamente a un candidato a alcalde que además es fujimorista. Claro, o sea, además hay una intencionalidad política, porque, por ejemplo, en este hallazgo de cocaína en Trujillo, en Huanchaco, uno de los implicados vivía en una casa alquilada al congresista León, de Perú Posible, José León, y a él no lo han implicado. A él no lo mencionan tampoco. Claro, pero está muy bien, no tienen por qué mencionarlo porque él alquila la casa y no sabe lo que está ocurriendo en esa casa. Es igual con este candidato, no tienen por qué involucrarlo directamente si el resultado de las investigaciones es que no está involucrado y no hay cocaína en su carro. No, y que ahora alguien salga a decir, uy, Rospigliosi se ha vuelto defensor de los fujimoristas, pues es algo absurdo. No, sobre todo... el problema es que desde un cargo tan importante insulta, difama, a este señor lo ha arruinado porque tuviste los titulares en la televisión y en los periódicos, narcocandidato. Pero por eso con estos documentos bien podría presentar una demanda. Sí, pero ¿quién le va a lavar la honra? O sea, ningún periódico, ningún canal de televisión le va a dedicar todo el espacio que le dedicaron a implicarlo en el narcotráfico a desmentir esa noticia. Nadie lo va a hacer. Pero ojo que también los periodistas, bueno, los que no están haciendo un reportaje, investigación para un dominical, por ejemplo, que te da mucho más tiempo, un noticiero, una central, evidentemente basan sus notas en función a información que es oficial. Así es. Y que supuestamente... acá está. Barranca y cautan más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína. ¿Quién? RPP. Acá está. Ahí está. Sí, claro. De acuerdo a la información que dio el ministerio. De acuerdo a la información que dan. Y por eso dicen, nosotros no dijimos esa información. Claro que la dieron, sino todos. Perú 21,
Barranca hayan más de 500 kilos de cocaína. Droga era transportada en camioneta de un candidato fujimorista a la República. Todos los medios dijeron eso. ¿Qué cosa? ¿Todos los medios están locos? ¿Todos los medios inventaron? No, eso fue lo que se les dijo en la conferencia de prensa. Y al final fue más yeso que droga, eran 42 kilos de droga, ¿no? Al final, toda la cantidad de paquetes ahí eran básicamente yeso y encuentran 2 paquetes de droga que suman 42 kilos y 89 gramos en una casa, que no tiene nada que ver con el candidato, dicho sea de paso. Que igual se puede hablar, evidentemente, de un operativo que sirvió para hallar 42 kilos, pero 42, no casi media tonelada o más de media tonelada. Y no implicar a gente que no tiene nada que ver. Si después descubren, bueno, está bien que lo señalen. Claro. Pero en ese momento no estaba, y en este momento con este documento de la Fiscalía... no, sí, es contundente, un trabajo además realizado por no aparece para nada por la Fiscalía, sino aparecen otras personas. Porque además para ese tipo de operativos, y antes de dar una conferencia de prensa, siempre hay un fiscal presente, porque tiene que dar fe de que todo se lleva a cabo, de que la policía de la Dirandro está realizando el trabajo y que los seguimientos y toda esta especie de espionaje que se hace cuando se trata de asuntos ligados al narcotráfico se está llevando de la manera correcta, digamos, ¿no? Pero sí, pues cuando se habla de asuntos donde el ministro Urresti bien podría salir a decir me equivoqué, hubo un error, me dieron mala información, etcétera, la respuesta que se obtiene siempre es o insultando, en el caso tuyo que te dice que hablas piedras, que no te conoce y otros términos, palabras, frases que no voy a repetir. Y a mí, bueno, conmigo se molestó muchísimo, como te contaba, cuando lo entrevisté, porque le pregunté por los 160.000 detenidos y me decía que no eran 160.000, sino que eran muchísimos menos. Lo que pasa es que ellos detienen y ellos dan esa información. 160.000 detenidos, pero no son necesariamente los que van en las cárceles, porque ahí ya depende de la Fiscalía, de que si son... Eso no es cierto, o sea, siempre le está echando la culpa a la Fiscalía, pero no es verdad, porque en las cifras que ellos han dado dicen delincuentes o requisitoriados. En el caso de un delincuente, tú solamente puedes detener a las personas en 2 circunstancias. Uno, en flagrante delito, que lo agarra cuando está asaltando a alguien, o por un mandamiento del juez. Y para tú tener una orden del juez para detener a alguien, tienes que haber realizado una investigación, un trabajo de inteligencia y sustentar las pruebas ante el juez para que el juez ordene la detención. Entonces, eso es un trabajo pues complicado y por supuesto no hay 160.000 detenidos infragante o con orden de detención del juez. Es una cifra absurda, exagerada. Otra cosa que también respondió fue acerca de la cantidad de droga que han incautado en el último mes, que según datos de Devida sería el doble de lo que se incautó en todo un año. Sí, y él decía que no, que él pasa por la manera como se pesa la droga incautada. No, eso es mentira, eso es una mentira absurda, que no resiste el menor análisis. O sea, eso se refiere a una incautación que ellos dijeron que habían hecho de 52,5 toneladas de marihuana en un solo operativo. Las incautaciones de marihuana, según las cifras policiales, son entre 1 y 3 toneladas al año. Y ellos dijeron que en un solo operativo habían incautado 52 toneladas. Eso en ninguna parte del mundo, ya no en el Perú. Y después trató de justificar diciendo que en realidad no habían capturado la marihuana, sino habían sacado las plantas. O sea, claro, eso fue lo que dijo acá. En 4 horas habían sacado decenas de miles de plantas en un lugar remoto que se llega por un camino de herradura. Las habían pesado, ¿en qué balanzas? En 4 horas, sacado decenas de miles de plantas a razón de unas 6 plantas por segundo. Habían pesado 52.500 kilos. Lo habían quemado con paja y fósforos y habían hecho el acta. O sea, una cosa surrealista, absurda. ¿Y cuál era la prueba de esa extraordinaria incautación de marihuana? Una hoja de cuaderno escrita a mano donde un policía decía que había hecho esa operación. Una cosa que ni un niño de primaria se la creería. Pero no, el ministro va con eso y dice hemos incautado 52 toneladas de marihuana. Por favor. Bueno, como comprenderás con lo que has presentado esta noche, con el documento fiscal, además recordándonos este comunicado del que se basó, caramba, todos los medios, se basaron todos los medios, las redacciones para publicar, y no por una cuestión de irresponsabilidad, porque es datos oficiales, nada menos que de una cartera, de un ministerio, y uno los toma pues
sin ni siquiera cruzar alguna información, alguna nota, algún dato que pueda no estar claro, porque es, repito, algo oficial, supuestamente confirmado y reconfirmado. Ahora estas 7 toneladas que ya llegaron a Lima de droga, que de hecho hablan de una gran operación policial, va a generar también suspicacias en muchos que nos están viendo. Algunos dirán, ¿serán 7 toneladas? Lamentablemente, ahora se va a poner en duda todas las operaciones que realice la policía, porque en boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Entonces, su descarado afán de figuración va a hacer que sus mentiras contaminen operaciones bien hechas de la policía. Eso es lamentable realmente. ¿Vas a seguir sacando los trapitos al aire? Bueno, sí, pues hay que hacerlo, hay que desenmascarar estas mentiras porque pretenden confundir a la opinión pública y pretenden hacer creer que están habiendo grandes cambios cuando en realidad no los hay. Y la manera que tienen para pretender crear esta confusión es falsificando cifras, y lo viene haciendo desde el comienzo de su gestión, de manera impune, si es que no hubiera un grupo de ciudadanos que nos dedicamos a mirar las cifras y decir, miren, esto no es así, esto es falso, y si no hubiera salido esto, impunemente hubiera seguido adelante y la gente hubiera creído que habían 600 kilos de cocaína decomisados en Barranca y que el candidato fujimorista era un narcocandidato y todo lo demás. ¿Y cómo toman las cosas que él dice de ti? Que hablas piedras, que a veces que no te conoce, que fuiste ministro y que no hiciste nada y ahora lo criticas. Mira, en la década del 90, cuando yo era un crítico y un opositor a Fujimori y Montesinos en los pasquines que manejaba decía cosas peores, ¿no? Así seguro. Que lo de Urresti, pues son cosas menores. ¿Y qué crees entonces que pasa con el televidente, con la persona que camina por la calle y que siente que de pronto al ver en televisión tantas veces y todos los días al ministro Urresti, pues que hace un tremendo trabajo y que a pesar de todas estas cositas que pueden ir saliendo, y en este caso cosa y grave, pues no importa porque está trabajando mucho por la ciudad, por el país, al punto que es, nos guste o no, el ministro con mayor aceptación, el más popular. Algunos incluso le atribuyen esta alza en las encuestas a Ollanta Humala por el ministro Urresti. Sin duda, subió por eso. Bueno, así es pues, al gobierno no le interesa resolver el problema de la seguridad ciudadana, sino le interesa subir en las encuestas y mejorar su percepción. Y para eso, si hay que mentir y falsificar, no tienen ningún problema, no tienen escrúpulos. Sin embargo, esto a la larga va a empeorar la situación de la policía se deteriora más, o sea, no hay un cambio institucional, sino al contrario, está empeorando la situación de la policía y haciendo girar todo en torno a su persona y además falsificando constantemente las cifras que presenta. Entonces, bueno, finalmente la gente se va a dar cuenta. ¿Demorará tiempo? Sí, pues. Pero ni se te ocurra decirle que no tiene estrategia, ¿eh? Porque a mí casi más me come viva, la verdad, cuando se lo dije. Gracias, Fernando, y te agradezco en realidad por permitirnos, y permitirme a mí también, a través del programa que conduzco, pues presentarle a los televidentes esta información. Y es bueno que cuando hay algo que no está claro, haya gente que sale y diga, no es por atacar, no es por ser mala onda, no es porque me quiera traer abajo, sino porque, caramba, o sea, hay que decir la verdad, hay que ser exactos en cuanto a la información, ¿no? Él dijo, sí, se va a investigar, y se sabrá qué fue exactamente, ¿no? Como dijo ahora en la conferencia, porque no habló él del término exacto de la droga en la conferencia, pero después está el comunicado donde sí lo confirman y muestra el camión. O sea, ¿por qué no hubo una corrección, una rectificación? Estás hablando de un número, de una cantidad de droga que finalmente no fue la que se anunció y de una persona que no se pudo comprobar que realmente era un narcocandidato como lo hicieron aparecer en todas partes. Eso es cierto, definitivamente. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí. Gracias, Julia. Gracias. Te esperamos cuando tengas cualquier otra cosa, ¿eh? De verdad que sí. Nos vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con Alex González, candidato a la alcaldía de Lima. Dice que para los ladrones, drones. Volvemos con él.